¿Vamos? Vamos. Dale. Bueno, somos Nela Ferres, Y Gaby Aguirre. la Nela. Y la Gaby. Sí, mucho mejor. Claro que sí. Estamos grabando este podcast desde casa, desde O sea, Unquillo, Unquillo, Córdoba. Córdoba, Argentina, Latinoamérica. América, el mundo. Bueno, ¿y por dónde empezamos, Nela? Y por algún principio, Gaby. Cuando nos juntamos en una escena propia, el encuentro de directoras provincianas en su edición 2018. Una escena propia es un encuentro de directoras, mujeres, trans, lesbianas y no binarias que se juntan a pensar sus prácticas desde una perspectiva de género y político-territorial. Tuvo 2 ediciones nacionales, 2018 y 2019, y varias ediciones provinciales y regionales, donde se reunieron más de 300 directoras de todo el país. Sí, yo me acuerdo. Que éramos más de 100 directoras solo de la provincia de Córdoba. ¡Wow! ¿Se imaginan? 100 directoras solamente de la provincia de Córdoba. Y ahí nomás nos preguntamos, pero ¿quién es esta gente? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esas otras directoras? ¿De dónde la sacaron, Gabriela? ¿De dónde brotaron? ¿Qué teatro hacen? ¿Dónde trabajan? ¿Qué búsquedas sostienen? ¿Qué proyectos tienen? O sea, más de 100 directoras. Sí, de Tras la Sierra, me acuerdo, de Sierras Chicas. De la Pampa Cordobesa. De ciudades grandes. De espacios chiquititos. Sí, todas trabajando, dando clases, dirigiendo, produciendo, moviendo obras y proyectos. Pero no solo eso, sino que cada una de ellas, me acuerdo, que conocía a otras directoras que no habían podido venir al encuentro. De esa multiplicación armamos un mapa, ¿te acordás? Sí, tremendo, enorme, un mapa Enorme. en el piso muy grande. De toda la Argentina era el mapa. Sí. Y ahí escribimos nombres de colegas y referentes que trabajaban o trabajan en el país. Sí, fuimos llenando el país con un montón de nombres. Y entonces este podcast busca recoger algo de esa multiplicidad antes desconocida. Que busca volver red esa información antes fragmentada. Que nos alimenta la potencia de reconocernos. Y de ponernos en el mapa. Mapeo. Un juego sobre escena propia. Mapeo. Mapeo. Mapeando mapa. Mapa. Mapeando en el mapa. Un mapa mapeado. Mapeo. Bueno, y ahora sí, Empezamos. empezamos de verdad. Un juego, Es que este podcast también es un juego. o sea que un juego que tiene reglas. Exactamente. Y las reglas son: Número 1. Una directora por programa responde preguntas. Pero con una condición. Las respuestas tienen que contener sí o sí una anécdota. en este podcast defendemos otras formas de generar conocimiento. Nos alejamos de las definiciones grandilocuentes que quieren fijar conceptos. Nos aventuramos a pensar que una anécdota, un relato, una vivencia propia son formas situadas, femeninas y disidentes de generar conocimiento. Número 2. La directora entrevistada sugiere la próxima posta. Nombra una directora a quien entrevistar en el siguiente capítulo. En este primer capítulo vamos a entrevistar a Elena Cerrada. Conocida como la L. La L es directora de la ciudad de Córdoba, pero no solo eso. Es actriz, es maestra, es colega, amiga, es parte fundadora de esa locura teatral que tiene 32 años, que se llama Cirulaxia Contraataca. Las escenas que crean los cirulaxios sostienen una búsqueda de poner cuerpo a clásicos, creando una huella única. Y la llamamos a la L porque, a pesar de ser tan reconocido su grupo, no lo es tanto su tarea como directora. Porque no lo fue siempre. Empezó por un azar. Una lesión en un pie que la alejó de la actuación. Tuvo que quedarse afuera de la escena y ahí empezó a dirigir. Pero algo de eso se reveló distinto, porque Cirulaxia siempre había luchado con la idea de tener un director que se crea dueño, patrón y señor de la creación escénica. Si iba a ser directora, también era hora de crear su propia forma de serlo. Aquí vamos a escuchar su forma propia de dirigir y de crear escena. ¿Y de dónde salió todo eso? Y las preguntas son: ¿qué era para vos la dirección cuando empezaste y qué es ahora? Con la cuestión de la dirección de la vieja dirección, de esa que yo nunca jamás quise ser parte, tanto que mi grupo, Cirulaxia,
nace como creación colectiva y dirección colectiva. En nuestro tiempo, nosotros egresamos del seminario en el 86, somos de la generación de la dictadura en la adolescencia, de la democracia y de la felicidad de la democracia, de los festivales latinoamericanos de teatro, de esa ebullición de vida, del sueño y de todo. Y los directores en ese tiempo eran como los dueños de los grupos, los dueños de las estéticas, los que marcaban a fuego el recorrido, a quienes se les hacían las entrevistas, quienes figuraban con letra más grande en los programas, todos los libros de dirección, de dramaturgia y todo lo que había de teatro era todo en masculino, aunque por supuesto había grandes mujeres que estaban creando el teatro, pero no se conocía. Y dirigir era imponer para mí, dirigir era tener como eso de la voz de mando, más ligada tal vez a lo militar, ¿no? Acá se hace lo que yo digo, ponete acá, correte allá. Recuerdo un encuentro que se hizo alguna vez por la coordinadora de Teatro Independiente en San Miguel, acá cerca de Unquillo, y que yo me peleé mucho con un director muy reconocido porque él dijo que para él los actores eran como parte de la escenografía o tan importante como la luz. Así era su criterio de cómo él manejaba a los actores como si fueran pinches que iba poniendo en el escenario a su gusto y antojo. Bueno, es ante eso a mí me espeluznaba pensar en dirigir. Yo llego a dirigir, como ustedes hicieron muy bien en la presentación, por accidente, porque para mí actuar es la vida. Yo siempre digo que si no actúo me muero. Me he sentido muchos años muerta por no poder actuar. Yo tuve varias lesiones en una rodilla actuando. Me rompí actuando en el teatro comedia. Primero tuve distensión de ligamentos, después me caí en Río Tercero en una función de fin de año junto con De la Rúa, caía De la Rúa y caía yo cortándome el ligamento cruzado, sin un mango, con una malaria terrible. Tuve que esperar 3 años para poder operarme. Nunca tuve obra social en esto de ser artista independiente de todo, tan independiente que no podíamos pagar, eh, bueno, lo que significa un seguro o algo así. Igual tenía un terapeuta que me decía, vos no tenés obra social, pero tenés amigos, amigas, amigues, diríamos ahora, cosa que es real porque siempre me han sostenido. La cuestión es que estábamos en el 98 ensayando Ubú, y mi personaje iba a ser la hija de los Ubú, así como nosotros incorporamos al hijo, iba a ser la hija, y yo amaba a ese personaje y tuve que dejar de hacerlo porque no podía caminar, no me podía literalmente mantener de pie, me caía si me paraba. Amorosamente el grupo me dijo, ¿y por qué no te quedas afuera y vas coordinando? Bueno, esa fue mi primera dirección, fue un éxito la obra, fue muy amoroso el proceso, pero yo estaba muy, 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 muy triste. Bueno, a partir de ahí yo he sido directora de varias de las obras, pero tímidamente ponía coordinadora, como que poner directora era demasiado, tal vez por esto de ser mujer, ¿no? Tremendo estigma. Recuerdo que una vez me invitaron en un festival para niños y jóvenes a coordinar una mesa de dirección y había mucha gente de Buenos Aires. Y yo abrí las preguntas así inocentemente a qué era la dirección, si la dirección tenía más que ver con ser medio padre, confesor, psicoanalista, o ser el jefe, ser el mandamás, ser casi que un déspota. Y si les preguntaba si, por ejemplo, llegaban al primer ensayo con una idea que se consensuaba o tal vez con una hipótesis, a lo que horrorizados 3 de ellos, nunca me olvido, me dijeron, no, chiquita, yo cuando llego al primer ensayo tengo todo el plan, yo tengo la puesta hecha, hasta los colores del vestuario y cómo se van a mover, el ritmo, la música, yo tengo todo. Yo llego con todo y se lo traspaso al actor vos le tenés que dar órdenes, vos le tenés que decir directamente lo que tiene que hacer, para dónde se mueve, para dónde mira. Ese era el modelo de director y algo que yo no hubiese querido nunca para mi vida. Y no me siento directora muchas veces en esta contradicción que tenemos, ¿no? De tanto para deconstruir, tantísimo, tantísimo, que a veces me parece infinito que no voy a lograr nunca correrme del lugar, pero
no me siento directora, me cuesta decir que dirijo porque no tengo esa seguridad absoluta de lo que se supone que deseo o quiero con una obra, pero es que es un delirio y sin embargo horas y horas, meses y años de diván me lleva a esto, que es darle vuelta a las nuevas maneras, a los modos que no son hegemónicos y la verdad que eh, debo reconocer que disfruto muchísimo de la dirección, disfruto muchísimo de poder ser testigo, ser como el primer espectador, espectadora del trabajo de alguien que se expone, que generosamente regala ahí su cuerpo en escena, que puede poner a funcionar su emocionalidad para que nos llegue, me maravilla. ¿Cómo te va con tu actividad desde que está la pandemia? Para mí no fue tan grave, fue venirnos a Unquillo. Nosotros tenemos una casita con Víctor, una casita que no es casita, es un caserón, que iba a ser una casita pequeña en un terreno heredado de su bisabuela y fue creciendo gracias a un crédito Procrear y se convirtió en un espacio que tiene un lugar para ensayar y por la vida misma que nos lleva hacia Córdoba todo el tiempo, nunca la habíamos disfrutado durante tanto tiempo. Entonces, estar aquí en el medio del monte nativo, tener el tiempo para leer, para pensar, para hacer. Yo me negaba a dar clases virtuales e insistieron muchos de mis alumnos y alumnas que son como amigos y familia casi, amigues, la misma tosudez que no me permite deconstruirme con respecto a la dirección. Me cuesta un poquito lo del lenguaje inclusivo, pero lo deseo como una posibilidad de modificación. Y bueno, y al final empezamos a hacer como unos micro grabaditos, no teníamos internet aquí, fuimos haciendo clases de media hora, de 40 minutos, 3 veces por semana, con distintos escenarios, nos filmábamos en un árbol, de día, de noche, en el piso, en un rincón de la casa que tiene máscaras, en otra ventana que le da la luz así, fue todo un acto amoroso de acompañar a personas que estaban en Córdoba, por ahí en un departamento, muy solas, solos y con necesidad de trama afectiva. Por otro lado, Cirulaxia detuvo sus motores, la mayoría del grupo tiene una edad alta, ya con 32 años recorridos juntos, la edad es importante y con esto de patologías de riesgo, la mayoría. Así que tampoco nos daba para las reuniones virtuales, tuvimos varias, nos angustiaba vernos, cada quien en su lugar. Nunca en la vida habíamos pasado tanto tiempo sin encuentro, nosotros somos casi una familia, en tantísimos años están entreverados nuestros retoños, nuestros hijos son ahijades de alguno de nosotros y así la vida sigue, ya tenemos nietes. Y bueno, y nos extrañamos mucho y fue fuerte y en un momento intentamos volver al libro que estamos escribiendo y no pudimos y seguimos también con un proyecto nuevo de obra y tampoco podíamos. Bueno, a mí me convocaron un grupo de chicas de San Juan a hacer como una especie de escena filmada y eso me animó a actuar y me hizo muy bien y nos hizo bien con Víctor porque fue como volver a estar un montón de días con cosquillas, buscando elementos que nos gustaban, modos, cómo lo íbamos a hacer. Después al final ese día fue un desastre porque había tormenta, mucho viento, se cortaba internet, pero igualmente fue una experiencia hermosa. Nómbranos alguna referente que reconoces para tu tarea. Recuerdo a mi señorita de 5º grado, la señorita Marta, ella se llamaba así, era chaqueña, era hermosa, no tenía hijos. En estos días de tratar de recordarme, me han aparecido varias mujeres sin hijos, algo significativo en mi vida porque yo decidí no tener hijos. Tan es así que decidí abortar también, algo que es una experiencia muy intensa, muy intensa, muy subjetivamente dolorosa en mi caso, y de un tiempo en que no era tan simple aceptar que bueno, que podía decidir no seguir adelante con un embarazo.
y tan fuerte fue eso, que fue antes de nuestra primera gira, que fue gira internacional, que fue a Centroamérica. Y yo decidí claramente que quería optar por lo profesional y por mi vida sin hijos. Esto de no tener hijos es algo intenso y fuerte, y estos días recordando me doy cuenta que muchas de las mujeres a las que observaba cuando era chica, y no así mi familia, que claramente el mandato era ser mamá, como mi señorita Marta, no tenían hijos. Pero la señorita Marta un día me dijo: si yo tuviera una hija, me gustaría que sea como vos, me gustaría ponerle Elenita. Y ella me miraba valorándome, me miraba dándome espacio, me instaba a actuar en cada acto, a bailar, a expresar lo que yo tenía adentro, que era mucho, porque yo era muy sensible y me encantaba todo lo que tenía que ver con lo expresivo. Ella fue como una de las personas que me abrió la puerta para salir a jugar. Y después en el secundario tuve dos referentes muy, muy diferentes y muy hermosas. Mi profe de literatura, Laura, también una mujer sin hijos, una mujer muy liberal, con amantes que la venían a buscar a la puerta del cole. Y ella nos invitó a actuar también desde primer año. Y yo ahí hice mis primeras armas de dirección, que yo decía que era como Palito Ortega, porque yo actuaba y dirigía, hacía todo, escribía el guión, armaba el vestuario, todo, hacía todo, todo, todo. Y una vez hicimos una versión de La Casa de Bernarda Alba, y a nosotros nos salió una comedia, porque imagínense que las cosas con las que contábamos era, en un momento dice, ¿cómo ladran los perros? Y se supone que los perros eran de una mansión y que serían unos perros enormes, y nosotros teníamos a mano el chihuahua de una amiga y se escuchaba ¡guau! Y la gente descostillada de risa, y nosotros en camisones de plush, que era lo más parecido a un vestido que suponíamos podía ser antiguo. Esa fue la primera dirección. Y teníamos además la Juanita, que era nuestra profesora de formación ética y moral, creo que así se llamaba la materia, que era otra mujer sin hijos, una aparata total. Ahora creo, porque de eso no se hablaba tampoco en mi tiempo, que era lesbiana, porque ella vivía con una amiga, y ahora, atando cabos, me da la sensación que seguramente era su pareja y eran un amor las dos juntas. Y nos llevó de gira con una de las obras que hicimos, porque todos los años del secundario hicimos una, dirigida y actuada por la que aquí habla. Qué cara dura. La cuestión es que Juanita nos llevó de gira en varias escuelas donde ella daba clases, y en una me quisieron contratar como celadora también por lo jetona. Así que lo de voz de mando siempre la tuve, parece, y es, creo, lo único que yo sentía que podía ser cercano a la dirección patriarcal. Y por último, decinos, ¿a quién querés poner en el mapa? Y quiero nombrar para este mapa a mi amada Daniela Martín, porque ella, siendo todavía estudiante de la universidad, una vez en un encuentro de creadores donde también estabas, Gaby, la Dani se acercó con Valeria Urigu y me dijeron algo muy bonito sobre que me habían visto trabajar ahí en un ejercicio de dirección que hicimos. Me enterneció esa mirada cálida, amorosa, femenina, de poder mirarnos y valorarnos. Y la Dani me vino a mostrar después de ahí, en cada momento, la valoración de los gestos femeninos, la cocina, el bordado, el tejido, cosas que yo tenía anuladas porque en mi época, o por lo menos en mi historia, yo no pude poner un i, diría mi analista de muchos, muchos años, porque yo decía que era la profesión o la familia o la maternidad, y no pude poner i, ¿no? Yo puse o al medio de eso. Y en el OS entraban también todas las cuestiones femeninas de coser, limpiar, cocinar, bordar, todas cosas que realmente sé hacer porque me fueron legadas amorosamente por mis abuelas, por mi madre, por mis tías, por las mujeres que me han rodeado, pero a las que yo me negaba porque me parecía que eran tareas menores. Ay, tanto patriarcado nos atraviesa. Y la Dani vino a mostrarme que ella, que tiene una postura de intelectual, bueno, doctora, en su mirada me ha iluminado muchas veces, y sin ser tan amigas hemos compartido
momentos muy fuertes, porque creo que también es una cuestión femenina, que es, más allá de lo profesional, es un encuentro de almas, un encuentro humane. Cuando murió su abuelito, después, cuando yo perdí mi papá, cuando ella perdió su mamá, y nos encontramos hablando de la vida, de los enigmas, de los misterios, y después yo veo sus obras y admiro y me emocionan profundamente. Creo que ella es a quien quiero dejar en el mapa. Y por otro lado, porque es el legado de la juventud. Cuando hicieron el encuentro de creadoras, yo fui invitada a estar ahí en ese primer grupito que estaba craneando eso tan hermoso. Y tuve un sueño muy fuerte. Soñé que estaba sentada en una piedra al lado de un río y que las jóvenes, bellas, potentes, divertidas, sensuales, se arrojaban al agua y salían y me contaban que abajo del agua había maravillas y yo no me animaba a nadar y yo no sé nadar y le tengo miedo al agua, pero ahí estaba endurecida y estática, observando cómo todo seguía. Yo estaba en un momento de mucha depresión en el tiempo que se hizo el primer encuentro y no pude participar. Bueno, el sueño era muy claro, después aparecía un bicho de adentro del agua que me tragaba la cara. El quedarme afuera de esto que fluía, que brillaba y que era muy hermoso, me impactó mucho, pero realmente en ese momento no pude estar. Y otro gesto que me pareció muy amoroso y muy femenino fue la comprensión con la que el grupo que estaba organizando recibió esto y me dijo: no te hagas problemas, esto recién empieza, esto va a seguir, esto es un puntapié, va a haber tiempo para que nos encontremos. Y me sentí cuidada, mimada, mirada, así como mi señorita Marta me miró alguna vez y me habilitó en mis deseos expresivos. Así vamos entramando este mapa. Que es más un tejido que un mapa anónimo de esos que venden en las librerías. Un mapa sin brújula, que no fija coordenadas, sino que señala. Cuerpos y experiencias. Apenas señalados con la punta de un dedo. Para después saltar a otro punto. Y a otro punto. Y así mapear nuestra red de escenas propias. En nuestro próximo capítulo mapeamos a Daniela Martín. Buenísimo. Ahí nos escuchamos. Este podcast lleva la música La Hoguera, de la Lucre Ortiz. Lo tenemos al técnico Jorge Pico Fernández Goncalves. Y las ideas y los devanes y los desvaríos son de Nela y Gaby. Y tenemos que agradecer a que esta parte de este mapeo es de escena propia.